con Julia de Giasat, que nos va a contar un poquito más sobre, bueno, pues cómo continuar, ¿no? Porque claro, aquí estamos hablando de producción, de lo que queremos sacar, de todos esos productos que queremos sacar adelante en los obradores, de por qué nos juntamos, qué es lo que queremos transformar, pero Julia nos va a hablar de algo más interesante, que es cómo llegar, ¿no? Cómo llegar a los consumidores. Bueno, pues buenas tardes. No sé si voy a llegar a tanto, porque eso me parece que es como una fórmula mágica que todavía no hemos descubierto. Pero bueno, sí que queríamos compartiros hoy la experiencia de trabajo en Giasat, que somos un consorcio... A ver, esto funciona así, ¿verdad? Vale. Bueno, pues somos un consorcio de 5 entidades que nos hemos juntado. Empezamos en el año 2019, pues justo a raíz, pelín antes de la pandemia, tuvimos ahí un ojo clínico para empezar a hablar, porque éramos entidades que estábamos trabajando en diferentes territorios del Estado, apoyando proyectos de articulación de productos agroalimentarios. Y veíamos que en prácticamente todos los territorios, a pesar de la diversidad que existe, las problemáticas eran muy parecidas. Y como que estábamos un poco dándonos cabezazos contra los mismos muros, y que igual tenía sentido como sentarnos a hablar y ver qué estaba pasando y si nos podíamos ayudar. Igual que pensábamos que la articulación es fundamental en el sector agroalimentario, pues nosotros que estábamos ahí acompañando, pues tener una estructura también de coordinación. Entonces, el consorcio ahora mismo está formado por 5 entidades, que las tenéis ahí. La Fundación Entre Tantos, que trabajan sobre todo en Castilla y León, pero vamos, tienen un ámbito territorial bastante extenso, también en Extremadura. La cooperativa Germinando, a la que pertenezco yo, que trabajamos sobre todo en la Comunidad de Madrid. CERAI, que es una entidad que tiene sedes en Valencia, en Madrid y en Aragón. El Instituto de Estudios Campesinos, que está en la Universidad de Córdoba, en Andalucía, y Plant on Demand, que son una empresa de base tecnológica, que tienen un software y que, bueno, pues que han trabajado codo a codo con nosotros para desarrollar un software que sea útil para los centros de acopio, que ahora os voy a contar lo que son. Entonces, bueno, nos sentamos a reflexionar y nos dimos cuenta que esas necesidades compartidas teníamos que buscar una solución entre todas. Entonces, bueno, generamos esta estructura que es bueno, mucho más amplia, donde digamos que hemos creado una red de colaboradores y de entidades que estamos trabajando en más de 16 provincias en España, para intentar llevar adelante una propuesta que sirva para acercar a los pequeños productores y productoras al mercado de productos agroecológicos. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es un poco el diagnóstico que hacemos? Evidentemente, a nadie se le escapa, a poco que conozcáis un poquito el sector, que claramente existe una dificultad para que los pequeños y medianos proyectos agroalimentarios lleguen al mercado, tanto al mercado convencional como al mercado más alternativo de canales cortos. Es decir, da la sensación de que hay poca oferta de productos locales agroecológicos, mucha demanda, pero que esa oferta y esa demanda no están acoplados por razones múltiples, ¿no? Que es un poco lo que hemos intentado analizar en este tiempo. Una de las razones más claras, ¿no?, es que efectivamente los patrones de consumo o la manera en la que funcionan los mercados supone una dificultad para acceder a ellos desde producciones pequeñas poco diversificadas. Pero claro, tampoco le podemos pedir a todos los productores y productoras que diversifiquen su producción o tengan una escala suficiente como para poder entrar a estos mercados. Entonces ahí aparece la propuesta de los centros logísticos o los centros agroecológicos de distribución, como finalmente hemos decidido llamar a esta propuesta después de darle muchas vueltas, porque el nombre que se utilizaba era un nombre en inglés y nos parecía que, bueno, que ya estaba bien, que íbamos a buscarle un nombre un poquito más asequible. Entonces, bueno, la propuesta de los centros agroecológicos de distribución básicamente la ha explicado, en realidad lo que han explicado tanto Libby como Fanny es
sería como el corazón, ¿no? de lo que pasa ahí dentro. Son espacios donde diferentes productores con diferentes productos se juntan, traen su producto ya elaborado, o en el caso de Valladolid tienen un espacio además para poder transformar alguno de los productos que estén fabricando o vendiendo. La oferta se agrega o se agrupa en el lugar de origen y sale vendida de manera unificada para hacer frente a la demanda. Es decir, que en vez de que a una tienda, a un restaurante o incluso a un cliente particular le llegue un producto, pues que le lleguen 20 o 30 de golpe. Esto que estamos diciendo es absolutamente... O sea, no hemos inventado la rueda, es lógico y muy normal, pero es verdad que algo que parece tan de cajón es muy complejo porque tenemos una lógica en el sector que está muy... La gente trabaja en proyectos individuales, tiene poca costumbre de cooperar, muchas veces tiene un desborde absoluto de tiempos porque la propia actividad de producción y de gestión y de venta del producto es muy absorbente, entonces ya encima sacar tiempo para generar redes y cooperar pues es muy complejo, ¿no? Entonces proyectos, por ejemplo, como el que ha contado Libby, pues son un poco puntas de lanza, ¿no? de lo necesario que es que el sector encuentre espacios para cooperar y agruparse, como se ha hecho tradicionalmente. Lo que pasa es que es verdad que estamos ahora mismo en una lógica mucho más individualista. Entonces, digamos que en GIASAT lo que estamos haciendo es apoyar proyectos que estaban empezando en su momento. Es verdad que en España hay muy poca tradición de centros agroecológicos de distribución. Hay países cercanos como Francia o más lejanos como Estados Unidos, donde hay una tradición mucho más fuerte y con un recorrido más largo. Entonces eso es muy interesante porque nos permite ver tendencias y ver un poco por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo en GIASAT es apoyar proyectos territoriales, como el caso de Valladolid, por ejemplo, y también estamos intentando como investigar y recopilar datos para poder tener como, a la hora de intentar convencer a instituciones o a financiadores privados de que es interesante que este tipo de espacios reciban recursos porque son un poco una manera de innovar para el sector y poder asegurar una viabilidad económica en el corto plazo. Entonces estamos intentando pues eso, recopilar todos estos datos y poder tener fuerza, ¿no? Y hacer un poco una especie de lobby de la articulación de productores y de productoras con el fin pues de encontrar una solución a algo que claramente es un problema y que cada día que avanza es peor, porque bueno, lo que nos estamos encontrando es que sobre todo en el último año con toda la inflación que ha habido, ¿no? Que cada vez hay menos proyectos y cada vez tienen más dificultades. Vale, entonces me voy a ir a los datos directamente, porque yo creo que es interesante. Me voy a saltar todas las herramientas que estamos desarrollando en GIASAT, esas las podéis ver en la página web, y me voy a ir al impacto que hemos encontrado en los centros agroecológicos de distribución. Lo tengo aquí escrito porque es que está recién salido del horno, entonces no me lo sé todavía así como al detalle. Pero bueno, la cosa es que en GIASAT tuvimos, en el año 2021 diseñamos una metodología para medir el impacto de este tipo de proyectos y hemos estado 2 años recopilando datos de diferentes centros agroecológicos de distribución con los que trabajábamos y también preguntando a los productores que utilizaban esos espacios por su experiencia, ¿no? Funcionando en este tipo de estructuras, y de ahí hemos recopilado una serie de datos que nos parece que son interesantes compartir porque de alguna manera afianzan o apuntan a la idea de que cuando cooperamos pues somos más fuertes, ¿no? Que es un poco al final, como ya lo decía los Fraggle, no es ninguna novedad, pero pues está bien como repetirlo constantemente. Entonces, bueno, pues cosas que son interesantes es que y además, otra cosa que nos ha parecido muy interesante es que estos datos que hemos extraído, cuando nos hemos ido a compararlos con la literatura que existía de otros países, o sea, encajan totalmente. Es decir, que las tendencias, pues tiene sentido, ¿no? Que se repitan en los diferentes contextos y que además nos hace prever cómo en los próximos años este tipo de estructuras se pueden afianzar y realmente ofrecer una alternativa viable para muchos territorios. Entonces, bueno, pues hemos encontrado pues ideas como que cada año que pasa los food hubs
venden más cantidad de producto y a más cantidad de clientes, o sea, como que esas cifras se van multiplicando y eso que todavía los productores, evidentemente, son proyectos que todavía son incipientes, los que más tiempo llevan desde el 2018, 2017, entonces todavía los productores hay una parte importante de su producción que la sacan en otros canales que no son el Centro Agroecológico de Distribución. Estamos aproximadamente en un 20-80, 20 en el Centro Agroecológico de Distribución, 80 en otro tipo de canales. Pero bueno, nos da una idea de que todavía hay mucho margen para crecer ahí. También hemos visto que la mayoría de los centros agroecológicos de distribución están centrando sus esfuerzos en la venta de verdura. Casi el 80% de las ventas totales que hemos encontrado son de ese producto, pero por ejemplo hay iniciativas como Valla de Coliz, donde hay una combinación de fruta y de verdura, ¿no? Y de productos de transformación, o sea que también no quiere decir que no haya centros agroecológicos de distribución que tengan ese tipo de productos. También hemos visto que los productores indican que cada vez venden más a través de ese canal, o sea que sus ventas aumentan. Hemos encontrado que las escuelas infantiles ahora mismo son un cliente, o sea, lo que sería la restauración colectiva es un canal donde se está concentrando la facturación y que es una apuesta a la que están llegando muchos espacios porque te permite concentrar mucha venta en poco cliente. Además de que bueno, hay ciudades y hay territorios donde está habiendo una apuesta política que facilita que se pueda acceder a ese tipo de canales. Y luego hemos visto que la estructura de personal que hay en los centros agroecológicos de distribución, o sea, personas como Fanny, por ejemplo, pues que se mantienen estables en el tiempo y que incluso tienden a crecer. Es decir, que se está generando empleo y encima se está mejorando la viabilidad de los proyectos. De cara a los productores y las productoras, pues por ejemplo hemos visto... Perdonad que hay otra aquí, que las ventas, pues eso, que ganan peso las ventas, que la incorporación a los centros agroecológicos de distribución supone un ahorro para la mitad de los productores y productoras que están en estos espacios, suponen un ahorro de tiempo en tareas operativas que han podido dedicar sobre todo a aumentar su producción y a conciliar mejor con la vida personal, lo que no es ninguna tontería. Y luego que los productores detectan que reducen el tiempo dedicado a la gestión de pedidos y a las tareas de distribución. Y entonces esto hace que haya una mejora de eficiencia porque esas tareas pasan a hacerse desde los centros agroecológicos de distribución. Y también con respecto a las alianzas y colaboraciones, pues los CAT cada vez están colaborando con más productores y con más agentes del sector, es decir, que a veces un productor o una productora tiene... pues por los tiempos no tiene capacidad de poder interlocutar con administraciones, con sindicatos agrarios, con entidades que son importantes en el sector agroalimentario, pero el CAT sí que lo puede hacer porque tiene más recursos y más infraestructura. Y esto hace pues, que aumente, digamos, las redes o la permeabilidad de los proyectos en los territorios. Y luego, por ejemplo, hemos detectado también que en el año 2022 ha empezado a haber cada vez más colaboración entre este tipo de estructuras y la economía social y solidaria de los territorios, ¿no? Entonces, como que empieza a haber también un diálogo muy interesante entre estas estructuras que generan mercados alternativos o que incluso pueden ayudar a avanzar hacia esa transformación de la rentabilidad económica, pues conectando dos sectores que tienen mucho que decir, ¿no? Como es la agroecología y la economía social. Y no he metido. Bueno, y con respecto a los impactos ambientales, pues es interesante saber que el ratio de despilfarro alimentario, por ejemplo, se reduce un 50% en los CAP, que se ha detectado una disminución de la huella de carbono y que los puestos de trabajo se sostienen y que tanto dentro del CAP como ayudando a sostener los puestos de trabajo a los proyectos que participan de los CAP. Es decir, que más o menos lo que podemos concluir es que ahora mismo los espacios que existen en el Estado español, que no son pocos, están contribuyendo a la sostenibilidad de los productores y las productoras y a mejorar sus ventas en el canal corto. Entonces, bueno, un poco, digamos que esta combinación de obradores compartidos y centros agroecológicos de distribución sería un match perfecto, que habría que fomentar más y tenerlo como una apuesta para el futuro.
Y así, bueno, ya lo dejo para que nos dé tiempo un poco a debatir. Sí. Pues muchas gracias. Nada. Pues sí, efectivamente es, bueno, es como la pata, ¿no?